evolución de las bases de datos. El origen de las bases de datos se remonta a la antigüedad, ya que se tenía toda clase de registros como los que se llevaban en las cosechas y los censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz, y no se contaba con la ayuda de máquinas que reemplazaran el trabajo manual. El uso de las bases de datos se desarrolló a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades de información, sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras como la UNIVAC. El término base de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California de 1963. En 1884, Hermann Hollerith desarrolló un tabulador electromagnético de tarjetas perforadas con el fin de ayudar en el resumen de la información y posteriormente a la contabilidad. En la década de los años 50 se da origen a las cintas magnéticas, que ayudaron a la automatización de información y a realizar respaldos, pero con la desventaja de que solo se podía hacer de forma secuencial. En los años 60 bajaron los precios de las computadoras para que las compañías privadas las pudieran adquirir, dando paso a que se popularizara el uso de los discos, algo que fue muy efectivo, ya que a partir de este soporte se podía consultar la información directamente sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. En esa misma época comenzó la primera generación de base de datos de red y la base de datos jerárquica, ya que abría la posibilidad de almacenar estructuras de datos en listas y árboles. Un hecho importante en esta década fue la alianza entre IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo que manejaba las reservas de vuelos, transacciones e información, sobre todo de los pasajeros de las compañías de American Airlines. Posteriormente, Charles Bachman desarrolló IDS, que supuso un tipo de base de datos conocido como modelo en red que permitió la creación de un estándar en los sistemas de base de datos, gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. En la década de 1970, un científico de la informática llamado Edgar Frank Codd aclaró el modelo relacional y publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales, lo que dio nacimiento a la segunda generación de sistemas gestores de base de datos. Más tarde, Lawrence Ellison, basado en el trabajo de Edgar Frank Codd, creó el Relational Software System, que actualmente se conoce como Oracle Corporation, y desarrolló un sistema de gestión de base de datos relacional que lleva por nombre el mismo de la empresa, Oracle. En los años 80 se creó un lenguaje de consulta estructurado, SQL, que permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos de interés de una base de datos y realizar modificaciones. Durante este tiempo, SQL comenzó a ser el modelo de la industria con base de datos relacionales y que con su sistema de tablas pudieron combatir con base de datos de red y las bases de datos jerárquicas. En la década de los 90 surgieron las bases de datos orientadas a objetos, que tuvieron bastante éxito al ejecutar datos complejos en los lugares donde las bases de datos relacionales no habían podido desenvolverse de manera eficaz, dando inicio a la tercera generación de los sistemas gestores de base de datos. De esta forma se desarrollaron herramientas como Access. En los 2000, la web se masificó. Millones de usuarios interactúan en tiempo real en buscadores y redes sociales. Compañías como Google, Amazon, Facebook, eBay y LinkedIn comenzaron a generar volúmenes de datos demasiados grandes y distribuidos globalmente. Para eso se ocuparon un tipo de bases de no SQL. Uno de esos es la clave valor, que cada dato se almacena como un par. Son muy rápidas y eficientes en búsquedas simples. Ejemplo fue Amazon Dynamo, que fue en el 2007, base que inspiró a DynamoDB. Los eventos clave para estos años del 2000 fue en el 2006, con Google Bigtable. Fue diseñado para indexicar la web a escala global como Gmail y Google Maps. Modelo culminar a distribuido inspirado en Maps Reduce, que soporta el petabytes y datos de millones de operaciones por segundo. En el 2007 fue Amazon Dynamo, creado a soportar el Black Friday en Amazon, que es una altísima concurrencia. El modelo clave de valor fue distribuido en alta tolerancia a fallos. 2008-2009 Facebook, Cassandra y MongoDB fueron liberados. En el 2009 nació Facebook para el motor de búsqueda de una red social. Fue un modelo híbrido para culminar un clave valor. Se convirtió en el proyecto de Apache Soft Foundation.
MongoDB 2009 fue creada por Startup en la 10 generación. Modelo documental JSON fue muy popular por su flexibilidad y su facilidad del uso del desarrollo. Las ventajas de NoSQL sobre RBSMs fue una escalabilidad horizontal, añadir servidores en lugar y depender de cada uno muy potente. Alta disponibilidad, replica la automática y tolerancia a fallos. Flexibilidad de esquemas, fueron los datos semi-estructurados de XML multimedia. Su rendimiento fue de consultar claves optimizadas para casos específicos como un valor, grafos, etc. En el 2011 se publica el estándar SQL 2011 que añade soporte para base de datos temporales, permitiendo manejar datos con referencia en tiempo. Ejemplo, saber el historial de cambios de una tabla. Google y Amazon comienzan a impulsar servicios de base de datos en la nube. En el 2015, Neon 4J continúa creciendo y alcanza versiones más estables como la 2.3. Se consolidan las bases de datos distribuidas, capaces de trabajar en clústeres de servidores. En el 2016 surge avances en base de datos multimodelo, capaces de mejorar documentos, grafos y columnas en un mismo sistema. Comienzan a popularizarse la base de datos en memoria como RAIDs usadas para mayor velocidad. En el 2017 crece la importancia del Big Data y se integran bases de datos con HashiCorp y Spain con análisis masivos. En el 2024 continúa la evolución del sistema como Neon 4J de grafos y MongoDB de documentos, ahora con mejoras para la IA y análisis en tiempo real. Se acelera la adopción de base de datos multimodelo, usada como base que maneja tablas, grafos, documentos y datos en tiempo real. En el 2025, en año actual, el mundo entra de lleno en la era de los 175 zettabytes de datos generados actualmente, lo que exige base de datos más rápida y eficiente. Se consolidan bases de datos vectoriales como pieza clave para la inteligencia artificial y los chatbots avanzados. Las bases de datos ahora funcionan como automatización inteligente, capaces de autoconfigurarse y optimizarse solas. Se espera que los avances de datos del futuro sean más distribuidas, seguras y adaptadas a la IA, marcando una nueva era en el manejo de la información.